Hola, soy el doctor Mariano Corongiu, docente de la Cátedra de Histología, Embriología y Genética de la Facultad de Medicina de la Fundación Barceló. Hoy vamos a ver osificación. La osificación es el proceso por el cual se forma tejido óseo maduro a través de un tejido preexistente. Existen típicamente dos mecanismos de formación de tejido óseo: la osificación intramembranosa o directa, que es la que forma los huesos planos, especialmente de la calota, el macizo facial y las clavículas, dirigido a proteger el sistema nervioso al momento del parto, que se forma alrededor de la 8ª semana por la producción de membranas fibrosas, producto de la aglomeración de células mesenquimáticas. El otro tipo de osificación es la osificación endocondral o indirecta, que parte también de la aglomeración de células mesenquimáticas, pero estas previamente van a formar un molde de cartílago que luego va a proceder a osificarse y de esta forma se generarán los huesos largos y cortos. Este tipo de osificación empieza también en la vida prenatal alrededor del 2º trimestre. El mecanismo por el cual se produce la osificación intramembranosa alrededor de la 8ª semana es la aglomeración de células mesenquimáticas en puntos específicos en donde se va a producir la osificación, por ejemplo, el cráneo. Dentro de esas células va a ocurrir una diferenciación en donde se van a producir células osteoprogenitoras y desde ellas se van a producir osteoblastos que van a empezar a sintetizar matriz ósea, formando un tejido óseo maduro, en este caso del tipo plano. Este tipo de osificación se utiliza especialmente para proteger el sistema nervioso central al momento del parto y es por eso que está destinada principalmente a la generación de huesos planos. La osificación endocondral también parte de células mesenquimáticas, pero estas previamente van a formar un molde de cartílago hialino, formando estructuras parecidas al hueso largo, en este caso terminado, pero con células condrocitarias en su interior. Esos condrocitos van a realizar hipertrofia y van a empezar a calcificar la matriz, y en la región periférica del molde del hueso van a formar un manguito perióstico constituido por células osteoblásticas. De esa forma va a comenzar a osificarse en forma primaria la diáfisis del hueso largo y posteriormente va a ocurrir una osificación secundaria en la epífisis, formando dos estructuras de osificación, una en la diáfisis y otra en la epífisis. A partir de este punto queda formado entre la epífisis y la diáfisis, o queda atrapado, mejor dicho, una pequeña cantidad de cartílago que va a ser el cartílago epifisario, el cartílago de crecimiento, que nos va a permitir desarrollar el hueso en largo y crecer a lo largo de aproximadamente 21 años para alcanzar una estatura final. En esta imagen podemos observar más detalladamente cómo el centro cartilaginoso se hipertrofia, los condrocitos se hipertrofian, y en la región lateral, en la región periférica de este molde de cartílago hialino, empieza la calcificación del mismo y la formación de lo que se llama collarete óseo, con células óseas maduras, que van a empezar a producir la región perióstica y a partir de ahí la osificación de la diáfisis del hueso largo. A medida que los condrocitos van hipertrofiándose y la matriz se va calcificando, los nutrientes pueden difundir cada vez menos. Como los nutrientes no llegan fácilmente a los condrocitos, estos mueren dejando estas pequeñas lagunas que luego van a ir fusionándose. Cuando esas lagunas están fusionadas, a través del collarete perióstico empiezan a penetrar vasos sanguíneos hacia el centro de la diáfisis, y de esta forma van a ir llegando, van a ir migrando células desde el torrente sanguíneo precursoras de la médula ósea. Desde el periósteo hay una migración de células también hacia la cavidad formada. Algunas de esas células se van a transformar en células osteoprogenitoras y otras van a dar origen a las células de la médula ósea, a las estirpes de la médula ósea, junto con las células que provienen desde los vasos penetrantes. En la osificación endocondral, los huesos crecen longitudinalmente gracias al cartílago epifisario.
En este cartílago, los condrocitos forman 5 zonas que se extienden desde las epífisis hacia las diáfisis. De esta manera quedan conformadas una primera zona, que es la zona de reserva, una segunda zona, que es la de proliferación, una tercera, que es la de hipertrofia, una cuarta, que es la zona de calcificación, y una quinta, que es la zona de resorción. El objetivo es formar trabéculas que sirvan de guía posteriormente para la fijación de las células óseas y el posterior crecimiento longitudinal del tejido óseo. De esta manera quedan conformados tres tipos de trabéculas: la trabécula directriz, la trabécula mixta, primaria y secundaria, y la trabécula terciaria. Vamos a estudiar en esta imagen cómo se desarrolla el cartílago epifisario. Para eso tenemos que dividirlo en dos partes: una parte propiamente de cartílago y una parte de la formación de las trabéculas propiamente. De esta manera vamos a observar que quedan conformadas en esta imagen 4 zonas. Vamos a mencionar que algunos autores simplemente destacan 4 zonas en el cartílago epifisario y otros autores destacan 5. Cualquiera de las dos es válida mientras que la podamos explicar correctamente. En una primera zona, la más distal, sobre el cartílago de crecimiento, es la zona de reserva. Vamos a encontrar a los condrocitos en un estado más latente, menos proliferativo y con menos capacidad de síntesis, esperando la señal hormonal para empezar a desarrollar más condrocitos y empezar a hacer mitosis. Cuando eso ocurre, se forma una segunda zona, que es la zona de proliferación, en donde los condrocitos realizan una mitosis en pila de moneda, formando estructuras columnares que luego nos van a dar la posibilidad de que el cartílago crezca en largo. Estas estructuras columnares en pila de monedas se comienzan a hipertrofiar, se comienzan a aumentar su volumen, comienzan a aumentar su capacidad de síntesis para calcificar posteriormente la matriz. Y a esta tercera zona se la denomina zona de hipertrofia. Una vez que la matriz queda completamente calcificada en la cuarta zona, los condrocitos no pueden recibir una correcta nutrición porque los nutrientes no difunden sobre una matriz calcificada y mueren. De esta forma quedan en la matriz pequeñas lagunas sin nada en su interior, o con restos en realidad celulares en su interior, que conforman la cuarta zona, que es la zona de calcificación. A esta zona de calcificación van a sumarse las células osteoprogenitoras y posteriormente van a diferenciarse en células de revestimiento y osteoblastos. Y de esta manera se van a conformar las trabéculas que van a dar origen al crecimiento del tejido óseo propiamente dicho. Estas trabéculas que se forman son de 3 tipos. Las trabéculas directrices son las trabéculas formadas inmediatamente después de la zona de calcificación y resorción. Son completamente basófilas y pueden llegar a tener osteoblastos en su superficie. Un segundo tipo de trabéculas es la trabécula mixta. Las trabéculas mixtas se dividen en 2 porciones. Por un lado, las mixtas primarias y por otro lado, las mixtas secundarias. Se denominan mixtas porque ambos tipos de trabéculas, tanto la primaria como la secundaria, cuentan con una porción de matriz ósea, acidófila, y una porción de matriz cartilaginosa en su centro, basófila. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una mixta primaria y una mixta secundaria? La diferencia es que la mixta primaria, además de los 2 tipos de matrices, cuenta solamente con osteoblastos. Sin embargo, la mixta secundaria, además de los osteoblastos, cuenta con osteocitos dentro de la matriz ósea. Esa es la única diferencia. Por último, cuando los osteoblastos y los osteocitos han sintetizado suficiente matriz ósea, toda la región central cartilaginosa queda completamente reemplazada por matriz ósea madura y a partir de ese momento queda conformada la trabécula terciaria. La trabécula terciaria entonces está formada por
osteoblastos en la superficie, osteocitos dentro de la matriz ósea, y una matriz completamente acidófila conformada por matriz ósea madura. En este cuadro resumen vamos a identificar los puntos claves de cada una de las trabéculas. Recordemos entonces que la trabécula directriz está constituida por una matriz extracelular cartilaginosa, calcificada, muy basófila, que puede contener osteoblastos, en su mayoría los va a contener, y que no va a contener osteocitos. Recordemos que los osteocitos se encuentran dentro de la matriz ósea madura. Una vez que los osteoblastos depositados sobre la trabécula directriz comienzan a sintetizar matriz ósea madura, se forman las trabéculas mixtas. Esas trabéculas mixtas pueden ser primarias o secundarias. La trabécula mixta primaria cuenta entonces con un centro de MEC basófilo constituido por cartílago calcificado y una periferia de matriz ósea madura sintetizada por los osteoblastos. De esta forma va a contener osteoblastos, pero todavía no va a contener osteocitos. ¿Por qué? Porque todavía el espesor de la matriz ósea madura no es suficientemente grande como para rodear al osteoblasto y convertirlo en osteocito. Sin embargo, en la trabécula mixta secundaria todavía queda un centro de cartílago calcificado, pero en la periferia vamos a encontrar un MEC de matriz ósea madura más ancho, más grande, y por lo tanto va a tener la posibilidad de, además de tener los osteoblastos, empezar a contener osteocitos. Y por último, en la trabécula terciaria, una trabécula más avanzada en el tiempo, tenemos que tener en cuenta que aquí hay una línea de tiempo en donde la trabécula directriz va avanzando en su evolución para transformarse en una trabécula terciaria. En la trabécula terciaria, en la línea de tiempo final, toda la matriz calcificada ha sido reemplazada por acción de los osteoblastos y de los osteocitos por un MEC de tejido óseo maduro. Entonces, lógicamente va a contener osteoblastos, va a contener osteocitos y además va a contener una matriz extracelular de tejido óseo completamente maduro. En esta imagen de microscopía óptica podemos ver una extensión de corte total de osificación endocondral. Hay otros tejidos también, pero vamos a centrarnos en la parte de osificación. Vemos una epífisis proximal y una distal. Notemos cómo ambas, desde el cartílago de crecimiento, forman las zonas desde la epífisis hacia la diáfisis, de ambos lados, hasta llegar a la zona de calcificación. Noten cómo se produce una basofilia más intensa y se producen el trabeculado partiendo de la trabécula directriz hacia las trabéculas mixtas y por último las trabéculas terciarias. Noten cómo desde ambas epífisis el sentido de crecimiento es hacia el centro de la diáfisis. De esa forma el hueso va creciendo en largo y va generando cada vez más espacio medular para el crecimiento del individuo. En esta otra imagen de microscopía óptica podemos observar con más detenimiento qué pasa en cada una de las zonas y qué pasa en las trabéculas. De esta forma podemos notar una primera zona, una parte más distal, que es la zona de reserva. Fíjense que los condrocitos están más inactivos, son más chiquititos, y a partir de que van recibiendo la orden de crecimiento, se va conformando una segunda zona, que es la zona de proliferación. Noten cómo los condrocitos se agrupan en grupos isógenos en pila de monedas. A medida que va pasando el tiempo, esos condrocitos aumentan en volumen y forman una tercera zona, que es la zona de hipertrofia. Fíjense cómo los grupos isógenos en pila de monedas crecen, generando mucho volumen. Ese crecimiento tiene que ver con el aumento del volumen interno de la célula
el aumento de la capacidad metabólica, el aumento de sus organelas, para lograr una calcificación de la matriz posteriormente. Así se forma una cuarta zona, que es la zona de calcificación. Noten cómo el tejido del MEC cartilaginoso se calcifica y por eso se torna más basófilo. Y algunos autores destacan una quinta zona más abajo, que es la zona de resorción donde se pierde totalmente los restos de los condrocitos. Una vez que todo esto ocurre, noten cómo lo que queda de la zona de calcificación son pequeñas trabéculas. Esas trabéculas completamente basófilas que aparecen inmediatamente posteriores a la zona de calcificación son las trabéculas directrices. ¿Por qué se llaman directrices? Justamente porque van a dar la dirección de crecimiento. Y esa dirección de crecimiento, recordemos que es desde las epífisis hacia las diáfisis. ¿Bien? Una vez que quedan conformadas esas trabéculas, en ese momento hay suficiente espacio para que las células osteoprogenitoras y los osteoblastos se peguen en su superficie y comiencen el desarrollo de la matriz ósea. De esa forma, noten cómo alrededor de las trabéculas directrices comienza a formarse tejido óseo maduro, gracias a la acción de los osteoblastos al principio, conformando la trabécula mixta primaria. Cuando aparecen células en su interior, o sea, los condroblastos quedan completamente rodeados de matriz ósea madura, pero todavía contamos con matriz cartilaginosa en el interior de la trabécula, es que se forman las trabéculas mixtas secundarias. Recuerden que tienen matriz ósea en la periferia, matriz cartilaginosa basófila en el interior y tienen tanto condrocitos en el interior de la matriz ósea como condroblastos en la superficie. Por último, una vez que los condrocitos y los condroblastos han terminado de reemplazar la matriz cartilaginosa calcificada por completo, es que se forman la trabécula terciaria completamente acidófila y con condrocitos y condroblastos en su exterior. Nuevamente en esta imagen de microscopía óptica podemos ver algo muy parecido a la imagen anterior, pero con mayores detalles. Nuevamente notemos la primera zona, zona de reserva, la segunda zona de proliferación, mitosis en pila de monedas, la tercera zona de hipertrofia. Noten cómo las pilas de monedas aumentan su volumen, aumentan su tamaño. Una cuarta zona, la zona de calcificación. Noten cómo el tejido del MEC, del cartílago, se vuelve intensamente basófilo gracias al calcio. Y por último, ya una zona de resorción, que pueden mencionarla o no, siempre que lo puedan justificar, con la formación de las trabéculas directrices. Fíjense cómo las trabéculas directrices, una vez que se forma la laguna central por resorción de los condrocitos, queda conformada una trabécula que va a marcar la dirección de crecimiento en sentido epífisis a diáfisis y va a marcar el lugar donde van a acoplarse las células osteoprogenitoras formando osteoblastos posteriormente. Una vez que se formaron los osteoblastos y comienzan a sintetizar matriz ósea madura, recordemos que la matriz ósea madura es intensamente acidófila gracias a sus fibras. Por ejemplo, en esta zona es que vamos a encontrar a la trabécula mixta y en este caso mixta primaria. Recordemos que la matriz de la mixta primaria estaba conformada por una región externa de matriz ósea madura acidófila y una región interna de matriz cartilaginosa calcificada. Y que además tenía los osteoblastos por fuera. Una vez que los osteoblastos continúan su proceso de fabricación de matriz ósea madura, noten que la matriz ósea genera suficiente espacio para que en su interior se vuelquen los osteocitos. De esta forma queda conformada, valga la redundancia, la trabécula mixta secundaria.
Recuerden que la trabécula mixta secundaria es simplemente un paso en la evolución de todo este proceso. Tenemos que entender esto como un proceso que lleva un tiempo en donde el cartílago va creciendo desde una parte más distal hacia la diáfisis y va pasando por diferentes transformaciones. Entonces, en la trabécula mixta secundaria, recuerden que vamos a encontrar matriz ósea, acidófila, matriz cartilaginosa, calcificada, muy basófila, y además vamos a encontrar los osteoblastos, pero también osteocitos en el interior de la matriz ósea. Y por último, la trabécula terciaria, como por ejemplo esta que vemos acá, en donde la matriz ósea es completa, se ha completado, es completamente acidófila, ha desaparecido por completo la matriz cartilaginosa calcificada y además, lógicamente, van a perdurar los osteoblastos y los osteocitos. Observen la zona de reserva, también en una imagen de microscopía óptica, en donde los osteocitos están con menor actividad, son más pequeños. Una segunda zona en donde los osteocitos empiezan a proliferar, hacen mitosis en pila de moneda, forman grupos isógenos en pila de monedas, y de esta forma va a quedar o a empezar a quedar determinada la dirección de crecimiento del cartílago. En esta imagen podemos ver la diferencia entre la zona 1, la más distal, que es la zona de reserva, la zona 2, que es la de proliferación, donde los condrocitos hacen la mitosis en pila de monedas, la zona 3, donde los condrocitos se hipertrofian y aumentan su volumen. En esta imagen con más aumento podemos ver la zona de calcificación, todavía podemos ver los grupos isógenos hipertróficos, la matriz cartilaginosa calcificada, por eso se ve tan basófila. Posteriormente la zona de resorción, donde las lagunas, donde estaban los condrocitos hipertróficos, empiezan a abrirse y a resolverse el material que queda en su interior, el detrito celular. Y más por debajo, la producción ya de matriz ósea madura, formando las primeras trabéculas mixtas. Recordemos que las trabéculas eran de tres tipos. La trabécula directriz, constituida únicamente por un MEC de cartílago calcificado, o sea, solamente se veía azul. Una trabécula mixta primaria, en donde además de la región azul, aparecía una región rojiza externa, acidófila, perteneciente a la aparición de una matriz ósea madura, pero solamente contaba con osteoblastos en su exterior, y una trabécula mixta secundaria, en donde además de la matriz calcificada cartilaginosa, vamos a encontrar en la parte externa matriz ósea madura con osteoblastos en su exterior y con osteocitos en su interior. Por lo tanto, esta configuración corresponde a una trabécula mixta secundaria. Por último, nos queda repasar la trabécula terciaria, constituida únicamente por matriz ósea madura, donde la matriz cartilaginosa calcificada ha sido reemplazada completamente por los osteoblastos y los osteocitos. Y, lógicamente, como es tejido óseo maduro, las células se mantienen, se van a mantener los osteoblastos por fuera y los osteocitos por dentro. Nos queda mencionar al osteoclasto, una célula gigante, muy acidófila, multinucleada. Recordemos que la función de la célula era la resorción de tejido óseo y que era la única célula que no derivaba de las células osteoprogenitoras, sino que derivaba de las células precursoras de macrófagos. Vamos a mencionar algunos aspectos metabólicos básicos. La calcemia normal es de 8,5 a 10,5 miligramos por decilitro. Por debajo de ese rango vamos a considerar una hipocalcemia, o sea, una disminución de calcio en sangre. Y por encima una hipercalcemia, un aumento de calcio en sangre. Con el fosfato pasa algo parecido con diferentes valores. El valor normal es de 3 a 4,5 miligramos por decilitro. Por debajo de esos valores
vamos a considerar una disminución de fósforo en sangre, o sea, una hipofosfatemia, y por encima de 4,5, un aumento del fósforo en sangre, considerando una hiperfosfatemia. Tanto el fosfato como el calcio están regulados por un trípode de 3 hormonas, una tríada de 3 hormonas, que son puntualmente la hormona paratiroidea o PTH, la calcitonina y la vitamina D. Nos toca hablar ahora de la actividad de las hormonas que regulan el metabolismo fosfocálcico. Son 3 hormonas, la paratormona, la calcitonina y la vitamina D. La paratormona se activa con niveles bajos de calcio en sangre, o sea, con hipocalcemias, y está destinada a aumentarlos. Por eso decimos que es una hormona hipercalcemiante. Para aumentar los niveles de calcio en sangre, a nivel del tejido óseo va a aumentar la actividad de los osteoclastos, resorbiendo mayor cantidad de tejido óseo y de calcio, liberándolo y llevándolo hacia la sangre. Sobre el aparato digestivo va a aumentar la absorción intestinal del calcio, teniendo más biodisponibilidad sanguínea del mismo. Y sobre el aparato urinario va a aumentar la reabsorción de calcio renal, así perdemos menos calcio por orina, pero va a aumentar la excreción de fosfato. También a nivel renal aumenta la activación de la vitamina D, que como vamos a ver más adelante, también es una hormona destinada a aumentar la calcemia. La calcitonina, por el contrario, se activa con niveles altos de calcio en sangre y su destino es bajarlos. O sea que decimos que es una hormona hipocalcemiante. Para ello, a nivel del tejido óseo, va a disminuir la actividad de los osteoclastos, va a aumentar la actividad de los osteocitos, de esa forma se retira el calcio de la sangre y se fija en los huesos. A nivel digestivo, va a disminuir la absorción intestinal del calcio, así se pierde más por materia fecal y llega menos calcio a la sangre. Y a nivel urinario, va a disminuir la reabsorción de potasio y va a aumentar la excreción de calcio. La vitamina D, asimismo, también está destinada a producir una hipercalcemia. Se activa principalmente con los niveles bajos también de calcio en sangre. A nivel del tejido óseo va a ser algo parecido a la PTH, va a aumentar la resorción ósea, aumentando la actividad de los osteoclastos. A nivel del aparato digestivo va a aumentar la absorción del calcio y del fosfato. Y a nivel del aparato urinario va a aumentar la reabsorción de calcio para que se pierda menos por orina y también va a aumentar la reabsorción renal de fosfato, que es una diferencia grande con lo que pasaba con la paratormona, que aumentaba la excreción de fosfatos en orina. Esto fue una introducción a la osificación endocondral y al metabolismo fosfocálcico. Gracias por su atención.